Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, 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 bicycle. I want a bicycle race. Hola a todos, mi nombre es Mariano y esto es el Chicken Line Podcast, el podcast de mountain bike hecho de globeros para globeros. En este podcast podrás escuchar las más diversas opiniones sobre nuestro deporte favorito, la bici de montaña. Hablaremos de bicis, de carreras, de lugares donde montar, de trucos, de mecánica, preparación física y técnica y muchas más cosas que nos interesan a todos los que amamos las dos ruedas. Soy Mariano y seré anfitrión de diferentes invitados. Vendrán tertulianos, compañeros de ruta, también habrá entrevistas con pro, gente relacionada con la industria de la bici, preparadores físicos, mecánicos, etc. Bienvenidos al Chicken Line Podcast, donde la diversión sobre dos ruedas está asegurada. Bicycle, bicycle. Bueno, Chicken Liners, hoy tenemos una persona muy especial que venimos hace tiempo tratando de quedar. Nos ha sido difícil porque los dos estamos muy ocupados, eso es bueno. Y la verdad que es una persona que yo le he conocido hace poco a través de un podcast y he ido escuchando su podcast que se llama Ciclismo Evolutivo y lo recomiendo fervientemente. Luego me metí, a medida que me iba gustando su podcast, me fui metiendo en su web también, que se llama MSA, con M de Madrid, sa.training, y la verdad que me encanta la manera que tienen de encarar los entrenamientos, la forma de entender el cuerpo, la nutrición, la psicología, la fisiología y todo. Así que espero que los que no los conozcan les guste mucho y los que ya conocen ya saben que estoy hablando de Manu Solá. Manu, un placer tenerte aquí y muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti por invitarme, Mariano. Bueno, antes que nada quería que te presentes tú. Yo ya he hecho una pequeña presentación, pero bueno, que te presentes tú también. Pues, como te decía antes, llevo 6 años siendo entrenador. Previamente estudié la carrera de Ciencias del Deporte, también hice un máster en Nutrición Humana, aparte de otras formaciones, aunque de mayor aprendizaje, pues, como te comentaba, son que 20 años que llevo siendo ciclista, o me considero ciclista. De esos estuve 12 compitiendo, 2 de ellos a nivel profesional. Bien. Y, bueno, pues ahora me dedico, pues, a llevar la preparación de deportistas, a hacer podcast de ciclismo evolutivo y a intentar seguir aprendiendo, investigando, divulgando, bueno, un poco pues todo lo que vais viendo en redes. Está bueno, está bueno. Ya que has dicho la palabra aprendiendo, yo normalmente cuando entrevisto a alguno de los pro, les pregunto una pregunta muy amplia y si bien no lo teníamos pensado, me voy a subir a la misma, que es ¿qué has aprendido en todo este tiempo como ciclista y como entrenador? Pues mira, he aprendido de todo, o sea, no solamente de aspectos técnicos o científicos relacionados con el ciclismo, sino de la vida en general, ¿vale? O sea, he tenido un crecimiento, bueno, imagino que todo el mundo, pero en este caso, al haber estado compitiendo, trabajando, ¿no? Desde tan joven y poniéndome en situaciones que han sido muy, muy críticas, tanto a nivel físico como psicológico, pues creo que he aprendido de muchísimos campos y sobre todo de gestión emocional. Aunque si tuviese que decirte una cosa, por englobarlas todas, diría que he aprendido a ser crítico incluso conmigo mismo. O sea, a no confiar en que lo que sé hoy es la realidad o será lo que piense mañana o lo que se sepa mañana, ¿no? A tener una visión crítica de las cosas. Bien, bien. Un espíritu crítico, ¿no? En entrenamiento sobre todo y creo que en entrenamiento físico más siempre se tiende mucho a verdades absolutas, ¿no? A números muy, muy concretos, a cantidades, a series, a repeticiones y creo que el espíritu crítico es súper interesante para entender un poco esto, ¿no? Volviendo, digamos, oyendo al primer tema que por ahí nos servía para abrir esta charla era ¿cuáles crees que son, digamos, o cómo definirías lo que es un entrenamiento tradicional, digamos, ¿no? Lo que está en las famosas tablitas que hay por todo internet o cada revista de bici que dando vuelta te muestran las tablitas de cómo hacer la pretemporada, cómo hacer el fondo, cómo definirías un entrenamiento tradicional y cuáles crees que son sus pros y sus contras o las cosas que tú crees que se sostienen y las cosas que justamente le vas aplicando ese espíritu crítico?
Vale. Bueno, dentro de que en Internet hay de todo, o sea, dentro del entrenamiento tradicional tenemos entrenamiento tradicional bien, o sea, que se ha aplicado con éxito a lo largo de la historia más reciente en deportistas de élite, y también tenemos entrenamiento, entre comillas, tradicional, que no hay por dónde cogerlo, ¿no? Que no tiene ni pies ni cabeza, o sea, se puede aplicar bien o mal. Pero bueno, intentando ir a lo que me preguntas, ¿no? Sí. Creo que al final lo que siempre, o yendo al entrenamiento tradicional bueno, ¿vale? Claro. Creo que los principios no han cambiado, ¿no? Al final, poca variación tiene que haber en lo que es el carácter del plan de entrenamiento, ¿no? Claro. Por ejemplo, el principio de adaptación, las dosis de entrenamiento, todo eso son cosas que ya se saben y que no estamos inventando ahora, ¿no? Quizás lo que ha cambiado un poco, bueno, a ver, no es que haya cambiado, ¿no? Pero que ahora somos mucho más conscientes, es la importancia que tiene la individualización del plan a cada deportista, y no solamente al deportista, sino a cada momento de cada deportista, ¿no? Porque es que lo que a una persona le sienta bien hoy, le sienta mal mañana, ¿no? Le puede ser mucho entrenamiento o poco, ¿no? O lo que un año te funciona, al año siguiente te sienta fatal. Entonces, eso quizá lo que ha cambiado. Aplicar esos principios, pero sabiendo que como sistemas dinámicos, complejos que somos, ¿no? Que estamos siempre en cambio, pues siempre necesitamos una intervención diferente, ¿no? Entonces, creo que eso es la principal aporte o, digamos, mejora que ha tenido en estos últimos años, que no lo digo, por supuesto, sin ganas de intentar criticar o decir que eso no se sabía antes, o sea, no se sabía, pero ellos o antiguamente se tuvieron una mejora o un aprendizaje, unos métodos que eran buenísimos para las cosas que se sabían o la forma que teníamos de investigar, y ahora, en base a eso, ¿no? Como se suele decir, pues subido a hombros de gigantes, vamos puliendo detalles, pero siempre mediante pequeñas evoluciones y nunca revoluciones, ¿vale? El que piense que el entrenamiento actual tiene que ser muy diferente porque tenemos potenciómetros o porque tenemos software de análisis de datos, que lo que se hacía hace 10 o 20 años, se equivoca. O sea, se ha evolucionado un poco, pero el concepto general, los principios siguen siendo los mismos. Claro. Perfecto. Y allá que hablas de sistemas complejos, tenemos claro que el cuerpo humano es un sistema complejo, ¿no? Y que justamente responde de manera a veces más predecible, a veces más impredecible a estos estímulos, estas adaptaciones. ¿Cómo definirías rápidamente un sistema complejo, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las características? Bueno, un sistema complejo podríamos definirlo como un sistema en el que las partes actúan de forma independiente del todo, ¿no? Y donde un cambio en una de las partes puede provocar cambios impredecibles en el resto de partes. Los sistemas complejos tienen varias características, pero las dos más claras son que son dinámicos y que son no lineales, ¿vale? Con dinámicos nos referimos a que siempre están cambiando, ¿vale? A que no hay unas condiciones estables, y con no lineales nos referimos a que son impredecibles y a que, por ejemplo, aumentos lineales de las cargas de entrenamiento no provocan respuestas lineales. Por ejemplo, que cada semana aumente un 5% mi carga de entrenamiento no va a hacer que cada semana esté un 5% más fuerte, sino que incluso se puede dar la vuelta, ¿no? Y caer. Claro. Bien. Y respecto a esto, digamos, normalmente siempre que entrenamos, ¿no? La gente, digamos, todos tratamos, y los entrenadores más, de tener medidas objetivas, ¿no? Lo que llamamos objetivos, ¿no? Entonces, las típicas anteriormente tal vez eran solo las que se podían medir de velocidad, de kilómetros y metros, o por supuesto el tiempo en que se tardaba en hacer un recorrido. Luego se hizo bastante popular y barato los monitores de frecuencia cardíaca y ahora los potenciómetros, ¿no? ¿Cuáles crees que son las medidas que más se usan ahora o cuáles son las que usas tú y para qué sirve cada una? Vale, bueno, dentro de las medidas, al final yo uso un rango muy amplio de tipos de mediciones, y en función de lo que queramos medir utilizamos unas u otras, ¿no? Por ejemplo, tenemos las métricas derivadas de los potenciómetros, ¿no? De la capacidad de medir la fuerza aplicada en el pedal. Donde veo las más útiles quizás sea, pues, las más primarias o con primarias. Mira, una vez hice un símil con los datos como si fuese comida, ¿no? Hablando de datos de
digamos, naturales, ¿no? O reales, que serían pues los más directos, ¿no? Lo que nos ofrece el potenciómetro. Por ejemplo, los vatios, ¿no? Directamente. Y luego pues se irían procesando, ¿no? Semiprocesadas, procesadas y ultraprocesadas, ¿no? Donde cuantas más ecuaciones y cuantas más cálculos metamos a la métrica que estamos analizando, más aumentamos su margen de error, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que aquí lo que está claro es que lo más útil suelen ser las medidas más naturales, ¿no? O más reales. En este caso, por ejemplo, la potencia, o si queremos ponerla en contexto, sería la potencia relativa a la potencia máxima que somos capaces de soportar para esa intensidad medida o analizada con una curva de potencia, ¿vale? Que una curva de potencia no es más que una función, una ecuación, donde tendríamos dos ejes. En un eje, en el eje horizontal, tenemos el tiempo que somos capaces de mantenerlo y en el eje vertical tenemos la potencia, ¿no? Y simplemente pues sale una curva donde cuanto más largo es el esfuerzo, más baja es nuestra potencia, ¿no? Bueno, con esa curva de potencia se pueden hacer muchas cosas. Es interesante, pero bueno, por decirte las medidas, por la que más se utilizaría sería eso, los vatios normalizados, la IF, que serían los vatios normalizados respecto a tu umbral, para saber en qué rango de potencia nos estamos midiendo. Y también se utiliza mucho, pues, los kilojulios o el FTP. El FTP, digamos que sería como una métrica, un ancla, para saber, pues, cuál es nuestra capacidad de mantener potencia en un esfuerzo largo. Claro. Luego, otras métricas que utilizamos, no te las puedo, o sea, nombrarlas no aporta nada, ¿no? El pulso medio, el pulso reposo, variabilidad, DC alfa 1, la percepción de esfuerzo. Esta sí que me gusta mucho, la percepción de esfuerzo durante el entrenamiento, ¿vale? Y también la relación entre la potencia aplicada y la percepción de esfuerzo, ¿no? Porque, o sea, imagínate, una semana muevo 300 vatios en 5 minutos y mi percepción de esfuerzo es 8. Y a la semana siguiente muevo 300 vatios igual y mi percepción de esfuerzo es 7. Si solo miro los vatios, pensaría que no mejoro. Claro. Pero si relaciono los vatios con la percepción de esfuerzo, puedo saber que estoy mejorando, que estoy fresco, que estoy como tengo que estar. Aparte, para, conocer un poco mejor cuál es el estado de fatiga o de sobreentrenamiento del deportista o su predisposición a entrenar, me gusta medir algunas cosas como son la fatiga del deportista, o sea, la fatiga en el día a día, no en el entrenamiento, sino la fatiga que tiene al despertarse, ¿vale? Digamos, la sensación que tiene de piernas pesadas, ¿no? Digamos que le digo que lo mida en una escala de 0 a 5, donde un 0 sería fresco como una rosa y un 5, pues que le duelen las piernas casi hasta sentado, ¿no? Claro. Bueno, la fatiga, el estado de ánimo, lo mismo, lo podemos medir con una escala, ¿vale? Que es la predisposición a hacer cosas, la proactividad, las ganas de entrenar, las horas de sueño, el peso, en fin. Bueno. Hay un montón de métricas, pero ya te digo que lo que mejor suele funcionar es unirlas, ¿no? Unir la potencia con la percepción de esfuerzo, la potencia con el pulso. Claro, algunas que son, entre comillas, un poco más subjetivas, ¿no? Donde por ahí siempre, digamos, los más cientificistas creen que decir si me siento cansado o no puede parecer como poco exacto, ¿no? Porque al final no hay una medida objetiva, es como la medida de la felicidad, pero al mismo tiempo esa autopercepción, como hablábamos antes, ¿no? Y quería volver al tema de los sistemas complejos, tiene un montón de componentes que nos hace que sea bastante buena y sobre todo si la hacemos todos los días, ¿no? Y como tú dices, si la correlacionas con algunos datos que sí son objetivos, como pueden ser los vatios, el pulso, ¿no? O estas cosas, empieza a tener mucho sentido, ¿no? Claro, nuestras percepciones son subjetivas, como dices, pero eso no quiere decir que no sean reales o que no sea lo mejor que tenemos. Exacto. Que no podamos cuantificarlo fácilmente o que un programa no nos lo dé en un número exacto con 5 decimales, no quiere decir que no sea cierto. O sea, si tú sientes que estás cansado, tú puedes decir, no, mira, pero es que mi analítica está bien, es que no sé, es que no entrené mucho ayer, es que los datos, hay datos externos que me dicen que estoy bien, ya, pero tú estás cansado, o sea, por algo estás cansado, ¿vale? Claro. Quizás tú no entiendes por qué es o no puedes medirlo, pero desde luego que a ese sistema está teniendo un constreñimiento, o sea, está teniendo una causa, algo que le está haciendo estar cansado, ¿no? Y la fatiga no es más que una respuesta adaptativa de nuestro cerebro para evitar que sigamos generando ejercicios, que sigamos generando daño en un sistema que ya está dañado o que no puede soportar más carga. O sea, la fatiga no está ahí para molestar o no es un fallo evolutivo. En el sofá tirado, ¿no? Claro, no es un fallo evolutivo, sino que es un mecanismo de protección o de defensa. Entonces, si te lo está diciendo el organismo, estás cansado, vale que tú no entiendas por qué o no puedas ponerle decimales, pero lo estás.
Está muy bueno y un poco ahora que has nombrado la palabra evolutiva, que aparte de ser el título de tu blog, de tu podcast, me parece muy interesante esto de entender al cuerpo como una máquina que en la evolución ha ido desarrollando estas alertas, ¿no? Y que al final los datos estos que hemos podido ir midiendo con la tecnología que hemos ido desarrollando los seres humanos son una parte, pero eso que el cuerpo humano como sistema complejo es capaz de decirnos, ¿no? A través de signos y a veces muy inequívocos, ¿no? Porque cuando te duelen las piernas y no puedes subir una escalera, todo el mundo sabe lo que es esa sensación, por lo menos los ciclistas lo tenemos muy claro, ¿no? Y realmente, aunque como tú dices, todos los datos objetivos marquen eso, el cuerpo nos está diciendo, nos está poniendo un marcador ahí, una señal, ¿no? La pregunta que te quería hacer o el tema que quería disparar era ¿cuánto, digamos, si pudiéramos poner en proporción, algún tipo de proporción, qué importancia le das tú a esas sensaciones del ciclista a la hora de definir el entrenamiento de cada día o de temporada o de cada semana? Depende del ciclista. O sea, en un profesional, alguien que se conoce, que lleva muchos años compitiendo, que ya ha demostrado que sabe escuchar su cuerpo y que además que no le da miedo decirlo, ¿no? Que no le da miedo, porque hay gente que es verdad que están cansados y te dicen que no, que están bien, ¿no? Claro, entonces, porque quieren parecer más, no sé, más resistentes de lo que son claro. Pero, o sea, que no se están haciendo ningún favor, se están, digamos, haciendo todo lo contrario, ¿no? Al final al que hay que demostrar no es al entrenador. Pero bueno, en caso de ciclistas profesionales le doy muchísima importancia. O sea, si un ciclista me dice que está cansado, aunque los datos en teoría digan que no o que lleva poco entrenamiento, yo le voy a hacer caso, le voy a dar descanso. No te puedo decir por porcentaje, pero a lo mejor estamos hablando de un 80%, ¿vale? 80-90%. Claro. Luego habrá personas que sé que no llevan mucho tiempo, sé que no se conocen mucho, que lo veo inexpertos, que en esos casos sí que les doy menos importancia. Claro. O tienen que ser señales más grandes para que yo le haga caso. O sea, a un pequeño que me diga un día que está cansado, no le hago caso. Ahora, cuando ya los cambios son grandes, cuando ya me dice, mira, que estoy muy cansado, que estoy mal, entonces ya sí, ¿no? O lo mismo claro. Si está con ganas. Entonces ahí sería menos. Porcentaje no sabría decirte, pero a lo mejor eso no importa. Sí. Claro. Pero está bien, está claro entender, digamos, que al final también la autopercepción del esfuerzo y de la fatiga y de las sensaciones es algo que se va aprendiendo, ¿no? O sea, eso es lo que me parece más interesante. Sí, es algo que se va aprendiendo con experiencia y también lo que te decía, siendo uno realista o consecuente consigo mismo. O sea, claro. Capaz de... Lo único que hay que hacer es transmitirle al entrenador lo que sientes o cómo te sientes. No tienes tú que hacer juicio, tiene que ser tu entrenador. Es verdad que cuando una persona se autoentrena es diferente porque es verdad que muchas veces sus miedos le hacen tomar decisiones contrarias a lo que deberían hacer, ¿no? O sea, la gente, alguien que no tiene entrenador tiene miedo de no entrenar, por ejemplo, y aunque se nota cansado, se autoconvence de que no está cansado, ¿no? Pero cuando uno tiene entrenador, lo único que tiene que hacer es transmitir lo que siente. Claro. Lo que sientes es como si tú fueses otro dispositivo, como si tú fueses otro Garmin o una banda de pulso. Lo que sientes es transmitirlo al entrenador y ya el entrenador tomará decisiones con la cabeza fría y sin que los sentimientos tuyos propios pues intervengan. Claro. Y me imagino que debe ser difícil para la gente que está acostumbrada a medirse vatios y frecuencia cardíaca, cuando tú le preguntas todas estas cosas, ¿no? O sea, decir, cómo te levantas a la mañana, qué hambre tienes, cuán fatigado estás. ¿Debe ser difícil hacerle entender la importancia de esto o en general te escuchan? No, en general cuesta. Y eso es quizás mi gran caballo de batalla, ¿no? Y de hecho también es un motivo para tener podcast y para hacerlo y para divulgar. Porque es verdad que normalmente, y mira que se supone que ya me lo han escuchado en el podcast la mayoría de los que entreno, pero cuesta mucho a la gente. Una cosa es escucharlo y otra cosa es interiorizarlo, ¿no? Sí, a la gente todavía le cuesta mucho poner las sensaciones, poner la percepción de esfuerzo, rellenar escalas de cómo se sienten. Claro. Parece que cuesta mucho más que ver los datos o que ver, digamos, indicadores que parecen objetivos. Yo creo que al final la gente necesita creer en algo, aunque eso sea falso, ¿vale? Pero necesitan tener un número, una referencia. Que eso sea mentira, casi les da igual, ¿no? Y
Y claro, al final eso, o sea, es cómodo porque no sale de tu zona de confort, es como que tienes ese indicador que te está diciendo que, ¿no? Te da como verdad absoluta, aunque luego a la hora de la verdad los resultados no sean los que uno espera. Claro. Pero sí que hay todavía mucho que divulgar y que trabajar en ese aspecto. Sí, es súper importante. Yo hace poco he hecho un experimento, te lo cuento y bueno, lo cuento para los oyentes. Yo normalmente uso frecuencia cardíaca, ¿no? Y uso el monitor del Garmin y siempre lo tengo en la pantalla, o sea, dentro de las cosas configuradas me aparece. Después de escucharte a ti mucho y de empezar a buscar esas percepciones y entender también cómo la mente afecta a nuestro cuerpo, lo que hice fue reconfigurar la pantalla y quitarlo de la pantalla a la frecuencia cardíaca. Lo seguía usando, pero no lo veía durante toda la salida. Y en enduro, en la salida de enduro, tenemos mucho tiempo de mirar la pantalla porque hay mucho tiempo que vamos subiendo chino-chano, como quien dice, ¿no? O sea, que no es un momento de zona 4 ni nada por el estilo. Entonces, ¿sabes lo que me pasó? Después de 10 salidas, hice la comparación cuando la veía y cuando no la veía y me bajó un 10% la frecuencia cardíaca. O sea, cuando no la veía, la tenía más baja que cuando la veía, por esto de la importancia de estar mirándolo, ¿no? Y realmente, bueno, ha sido como y ahora no la uso más. Ya no uso más la banda de frecuencia cardíaca. Y la verdad que me pareció muy significativo, como te digo, escuchando tu podcast y leyendo sobre el tema, de esta capacidad de escucharse a sí mismo y también de autoconvencerse o de sugestionarse para hacer las cosas mejor, peor, para ponerme más miedo, más exigencia. Entonces, un poco lo que te quería preguntar después de toda esta vuelta que he dado, era ¿cómo crees tú que influye, ¿no? el cerebro, los nervios, la cabeza, la mente, las cosas que nos contamos y las cosas por las que nos preocupamos en nuestro rendimiento? Pues influye muchísimo, o sea, bueno, al final no podemos separar nunca cuerpo y cerebro, ya tenemos claro que son dos partes de un mismo sistema, ¿no? Uh-huh. Y es absurdo separarlos, ¿no? Es como separar, no sé, el mar de la costa, no se puede. Claro. Pero bueno, dicho eso, la cabeza nos afecta de dos formas. Una, quizás la más clara, ¿no? Donde todo el mundo ahí no tenemos dudas, es durante el esfuerzo. Tu ejemplo es buenísimo, ¿no? O sea, uh-huh. Al no tener esa sensación de tener que ir viendo la frecuencia cardíaca o de querer que suba, estás más tranquilo e iba más baja. Yo tengo comprobado que mis deportistas de media, además a lo mejor 8 de cada 10, dan más vatios en 20 minutos si no miran el potenciómetro que si lo miran. A mí me pasa igual, ¿eh? O sea, digamos que tener esa medida ahí muchas veces nos frena. Y es que los límites de rendimiento, en última instancia, están en la percepción de esfuerzo, ¿no? Que es un conjunto o es una charla entre nuestros músculos y nuestra cabeza, ¿no? O nuestra mente. Claro. Pero al final, digamos que nuestra mente o nuestro cuerpo siempre nos frena bastante antes de lo que podríamos llegar. Claro. Y si estuviésemos realmente en un peligro intenso, ¿no? Nos frena pues para no generarnos un daño. Ahora, uh-huh. Cuando uno se para, o no, cuando en un test o en una carrera, cuando uno se queda, siempre suele haber algo más detrás. Si, por ejemplo, en ese momento te saliese un tigre corriendo detrás, seguramente podría un poco más de lo que tú crees, ¿no? Entonces, claro. Tenemos clarísimo que, además, que hay días que uno va sin, ¿no? Que va sin cadena, hay días que uno va mal y la mayoría de veces los cambios son a nivel mental. No solamente por la motivación, sino también por la fatiga mental, que sabemos que disminuye el rendimiento. Yo ahora, por ejemplo, eso lo he visto clarísimo pues desde que, digamos, empecé a trabajar más y dejé el ciclismo de forma profesional, que entrenar después de una mañana de trabajo es algo fatal, ¿no? Es algo como si llevase 2 horas en las piernas. Y cualquiera que trabaje, ¿no? Sobre todo en trabajos que requieren mucha atención, pues se va a dar cuenta. Y luego también tenemos otra cosa, y es que en las adaptaciones o en la fatiga que vamos acumulando también influye en nuestras percepciones, ¿no? O digamos nuestra mente. Al final sabemos, por ejemplo, que el efecto placebo existe y está totalmente documentado. Placebo y nocebo. O sea, creer que algo me va a hacer un bien, que algo me va a poner más fuerte, realmente tiene un efecto en ponernos fisiológicamente un poco más fuertes.
Y sobre todo también al revés, o sea, hacer, imagínate, entrenamientos que no me gustan, no disfrutarlos, ¿no? Tener mucho estrés con el entrenamiento porque entre entrenamiento, trabajo, nutrición, masajes, lo que sea, estoy muy agobiado, pues eso también nos genera, aparte de un aumento del cortisol, ¿no? Una disminución de hormonas anabólicas, etcétera, bueno, nos genera más fatiga en el organismo. Entonces, por todos lados, la cabeza interrelaciona, como hemos dicho antes, como un buen sistema complejo, siempre nuestra mente interrelaciona con nuestra fisiología, con nuestro cuerpo, mejor dicho. Claro, claro. Y la forma de alguna manera de controlarlo está muy alejada de aquellas medidas que hablábamos, ¿no? Justamente, ¿no? O sea, creo que la manera de trabajar la mente y de trabajar la relación mente-cuerpo requiere primero de un entrenador, o si alguien se autoentrena, de bastante conocimiento de sus propios pensamientos, y luego de empezar a entender esa correlación, ¿no? Como decías tú, porque como tú decías, y hablando de sistemas complejos, lo difícil es entender. Hay gente que ponerse nerviosa y tensa antes de una carrera, por ejemplo, le hace bien, porque le hace estar como alerta y estar con todos los sentidos y se activa, y hay gente que eso le hace muy mal y le da rampas, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú que se tiene que ir dando ese conocimiento, ese autoconocimiento de esa interrelación? La interrelación Entre mente y cuerpo, digamos, ¿no? O sea, digamos, cómo la mente, o sea, qué cosas son las que nos hacen estar mejor, estar peor, hacer que un entrenamiento cunda mejor o cunda peor. ¿Cómo crees tú, o cómo, según tu experiencia, has logrado que los deportistas tengan más fino ese conocimiento sobre sus propias percepciones? Bueno. Pregunta difícil. Sí, a ver si te contesto a lo que me estás preguntando. Pero bueno, a nivel de día a día, o sea, lo que está claro, lo que necesita un deportista para andar es ser feliz. O sea, o estar contento con lo que hace, disfrutarlo, ¿vale? O sea, cuando disfrutamos, todo fluye, ¿no? Como diría Mijail Csikszentmihalyi, ¿no? Como Mijail, apellido difícil. Sí. Ya lo pondremos en las notas porque es imposible decirlo. Sí, sí. Eso es lo fundamental. O sea, un deportista tiene que ser consciente de que esto, además que es una carrera a largo plazo. O sea, yo siempre lo digo, es que en una temporada y en muchas temporadas siempre ocurren situaciones que nos hacen, digamos, salir del juego, ¿no? O que nos ponen contra las cuerdas. El que disfruta de lo que hace, el que lo pasa bien, el que está alineado con su propósito, el ciclismo, supera estos problemas, ¿no? O estos reveses que da la vida, mientras que el que no, pues no lo supera y ahí se queda, ¿no? Digamos que, por un lado, es un juego de descarte, ¿no? Y esto pasa en la temporada, pasa en muchos años, pero pasa incluso en cada semana, ¿no? O sea, al final el que disfruta pues va a encontrar tiempo donde no lo hay para entrenar, etcétera, ¿no? Entonces eso creo que es fundamental y disfrutar, o sea, es decir, entrenamientos para disfrutar. Es complicado, ¿no? Es como buscar la felicidad, cuanto más la buscas, menos la encuentras. Pero lo fácil es quitar las cosas que no nos hacen disfrutar y encima no nos ponen más fuertes. Claro. ¿Sabes? Todo lo que sea, yo qué sé, entrenamientos muy, muy rígidos, ¿no? Muy, muy estructurados. O yo qué sé, que nos obliguen a hacer zonas o rutas que no nos gusten. No poder salir con gente si nos apetece. No puedes parar a tomarte algo cuando vas un fondo. O sea, sabemos muchas cosas que no nos hacen felices, que nos hacen disfrutar menos de la bici y que encima no nos ponen más fuertes, sino que a veces al contrario, ¿no? Bueno, sería eliminar todo esto. Todo eso. Y ya te digo, buscar un poco eso, el disfrute. No sé si esta era la pregunta o sí, está encaminada, digamos, a donde yo preguntaba de buscar justamente, ¿no? Esas cosas que correlacionan, que son diferentes en cada persona, porque no hay un diccionario, digamos, donde te diga, no, tomarse el café en el medio de una salida larga le hace bien a todo el mundo, ¿no? Sino es buscar, o sea, como cada uno de nosotros tenemos que buscar esas cosas que nos hacen bien, y como tú dices, que al final terminan también impactando en un mejor entrenamiento para empezar a repetirla o a variarlas según sea mejor, y vayan impactando en nuestro rendimiento,
tanto en los entrenamientos como también los días de carrera, ¿no? Que al final es donde todos queremos llegar con ese pico de rendimiento y queremos poder dar lo mejor que tenemos para dar, ¿no? Con respecto a las carreras, tu experiencia, digamos, en ese sentido, yo sé que es difícil generalizar porque justo estamos hablando de la personalización y de la individualización, pero ¿cuáles son las cosas que más te funcionan con la gente que entrenas para que les vaya bien en las carreras? ¿Qué ejercicios o qué cosas les recomiendas? Pero a nivel de entrenamiento Bueno, o más mental, más mental. Digamos que entendiendo que el entrenamiento es como un proceso muy largo, ¿no? Que al final da su fruto en la carrera, pero para que esa mente o esa carga, que ya nos vamos a meter en el tema, esa carga alostática esté de alguna manera lo mejor posible para esos días de competición donde esperamos que los efectos de la mente sean siempre positivos y lo menos negativos posible. Vale. Bueno, pues diría que por un lado es, por supuesto, la preparación de la prueba, también a nivel mental, de saber lo que nos vamos a encontrar, y también tiene cierta parte de trabajo, ¿no? De vernos el recorrido, vernos el perfil, ¿no? O el track, si es de BTT o, bueno, si es, por ejemplo, enduro o descenso, sabernos muy bien el recorrido, haberlo visitado varias veces, ¿no? O sea, saber a qué nos enfrentamos. Luego, por otra parte, por ejemplo, en carretera, creo que es vital tener unas expectativas realistas con nuestro rendimiento, ¿vale? O sea, muchas veces los problemas luego en carrera vienen de que tenemos una expectativa, no sé, creemos que vamos a ganar, ¿no? O que vamos a estar ahí de los 5 primeros cuando eso era muy poco probable que pasase. Y cuando empieza la carrera, al final, digamos que la motivación o la capacidad de sufrimiento depende un poco de la recompensa que estés obteniendo, y esta recompensa depende de tus expectativas. Cuando rindes por encima de tus expectativas, ¿no? Vas a una carrera y esperabas hacerlo regular, quedar en mitad del paquete, y de repente vas con los primeros o vas el primero, eres capaz de rendir una barbaridad, ¿no? O sea, digamos que te acercas mucho más al límite, porque la recompensa que estás obteniendo de ese esfuerzo, de ese daño, es muy alta, ¿no? Y te creces. Eso le pasa a todo el mundo, que te creces, pero también pasa al revés, que cuando te quedas antes de lo que esperabas, te viene abajo, y ya no solamente es que no rindes como deberías, sino rindes menos. Peor, bueno, claro. Pues muchas veces el problema es que tenemos una expectativa irrealista, totalmente irrealistas con nuestros resultados previos o con lo que estamos dando en los entrenamientos, ¿no? Y ese sería quizá una cosa a tener muy en cuenta. Claro. Y luego una táctica que me gusta a la hora de las competiciones, sobre todo, por ejemplo, en carretera, para gestionar el esfuerzo, el dolor, ¿no? Que muchas veces, pues ya sabes que cuando estamos sufriendo nos vienen estos pensamientos, estas negociaciones con nosotros mismos de, no llegamos a un estado. Dejo. Sí, ese estado de vacilación donde lo dejo, no, es una excusa, tal, otro, sigue, ¿no? Muchas veces cuanto más seamos capaces de soportar en esa línea donde debatimos entre quedarnos y no quedarnos, cambia mucho el resultado, ¿no? Claro. O sea, hay técnicas como, por ejemplo, pues una que hacía yo y que me parece muy interesante, que es, digamos, mindfulness, ¿no? Bueno, no llega a ser ni mindfulness cuando lo haces en la bici, simplemente, digamos, focalizar la atención en algo fijo externo, ¿no? O interno, pero que no sea en el dolor. Por ejemplo, yo siempre lo hacía con la respiración. Entonces, cuando vas al límite, tú, si lo llevas entrenado, porque eso no te pone un post-it en el manillar y ya lo haces, ¿no? Eso tienes que entrenarlo mucho en casa y entrenando, pero cuando llegas al límite, focalización, a la respiración. Y yo hacía inspirar, además respiración abdominal, inspiración por la boca, venga, una y otra. Y hombre, no digo que vaya a aguantar para siempre, pero es verdad que gracias a eso, por ejemplo, pasan momentos críticos que seguramente te hubieses quedado, ¿no? De esos, de que llega al punto de decir, me voy a quedar, y dices, no, mira, me concentro, y oye, y lo pasas, y a lo mejor luego se baja el ritmo, o llega la bajada y recuperas. Claro, es como poner el foco en otra cosa, ¿no? Y no en el dolor, sino sacarlo de allí y darle el foco a otra cosa y aprovechar eso, ¿no? Claro, eso es. Y eso sirve para todo, o sea, hasta para cuando vas al dentista, por ejemplo. Totalmente. Bueno, siempre dicen que si te duele mucho algo, te pegue un martillazo en el dedo, que se te va a pasar lo otro, seguro, ¿no? Pues algo del estilo, sí. Algo del estilo. Bien, genial. Bueno, hay un tema que por defecto profesional, ya muchos de los que nos escuchan hace tiempo saben que soy psicólogo, me quería meter, y sé que tú lo tratas mucho, que es el tema de la carga alostática, ¿vale? Cuéntanos un poco de qué se trata y cómo la podemos incluir en el entrenamiento.
Vale, bueno, la carga alostática es un concepto que, digamos, ve al organismo, pues eso, de una forma, o digamos, con una visión compleja. Y entonces, digamos que es un concepto, o sea, no es algo real. O sea, la carga alostática no es lactato, no es, Claro. ¿qué te digo yo?, estrés oxidativo, no. La carga alostática es un concepto que define, pues, todos los estresores que están influyendo y que generan fatiga en el organismo en un momento dado, ¿no? O sea, tu carga alostática tiene o aglutina el entrenamiento que hayas tenido hasta ahora, el estrés que lleves del trabajo, el sueño que tengas, que te duela una muela, que te hayas peleado con tu pareja, todo eso genera diferentes daños, ¿no? O genera diferentes estresores. Vale, bueno, el concepto es que estos estresores, ¿no?, acumulados en el tiempo, pues van generando daño al organismo, ¿no? Daño sistémico, ¿vale? Aparte de los daños locales, ¿no? Pues el daño que pueda tener, yo qué sé, el entrenamiento en los músculos y, no sé, y otra cosa a nivel hormonal, digamos que va dejando daños sistémicos en la mente, que sería el centro de control de todo, ¿no? Entonces, bueno, esta carga provoca una fatiga al organismo y, mejor dicho, esta carga influye en el organismo y es nuestro cerebro, ¿no?, nuestra mente, la que nos genera a nosotros la fatiga para evitar que sigamos acumulando más carga, ¿vale? Digamos que es simplemente eso, es un concepto de decir, todos los estresores de tu vida te generan un daño, ¿vale? Y tan importante es el daño del entrenamiento, que parece que es el único que existe en el ciclismo, como el daño de llevar 5 días sin dormir o durmiendo poco, o de tener una depresión, por ejemplo. Claro, exacto. O que te vaya mal el trabajo o que te hayas peleado con tu pareja, ¿no? Eso es, sí. Claro. ¿Y tú cómo le incluyes en el entrenamiento a esto? Digamos, ¿cómo lo usas, digamos? Bueno, esto, a ver, no se usa directamente, sino que se engloba dentro de las percepciones del deportista, en especial de la percepción de esfuerzo o de la percepción de fatiga y también de los comentarios que te hace, pues, cuando hablas con él, ¿vale? O cuando hablo con él, o los comentarios que me deja, etcétera. Pues tú ya la vas viendo, pues, en función de la fatiga, ¿no? Se ven, pues, en un momento de fatiga, una disminución de la apetencia por entrenar y por hacer otras cosas, ¿no? De hecho, por hacer cualquier tipo de actividad. Digamos que somos menos proactivos, más vagos, bueno, un mecanismo defensivo, ¿vale? Claro. Y también por eso que la percepción de esfuerzo, por ejemplo, a unos vatios determinados suele aumentar, ¿vale? Cuando esta carga alostática va aumentando. Y esta es la que nos suele acabar llevando a sobreentrenamiento. Por eso es importante, pues bueno, tenerla muy en cuenta. Y que cuando hagamos los descansos, es importante no solamente hacer los descansos físicos, ¿no? Sino intentar eliminar todas estas cargas. Porque al final hay gente que dice, llevo una semana sin entrenar de descanso. Ahora, pero llevo una semana, ¿sabes? 12 horas de trabajo, sin dormir, tal. Claro. No es descanso. Es que es peor, igual o peor, ¿no? Sí. Sabes que todo el tiempo que vamos hablando de estas cosas se me ocurre una pregunta, ¿no? Que pues, al final, siempre en el entrenamiento, y yo sé que es un concepto bastante antiguo del no pain, no gain, ¿no? De si no hay dolor, no hay ganancia. Pero también se habla mucho, ¿no? Y los dos que somos seguidores de Marcos Vázquez, que tiene una frase esta que es, bueno, si no tienes ganas de entrenar, entrena sin ganas, ¿no? Y yo creo que es muy buena, porque al final el entrenamiento es algo que no siempre se tiene que hacer con ganas, pero al mismo tiempo se me produce como una contradicción con lo que vas diciendo y me parece interesante hablarlo. Es decir, las ganas de entrenar o la sensación esa de no querer salir a entrenar, tú, por lo que dices y por lo que vamos hablando, tiene mucho de como un signo o un marcador del mismo cuerpo, como un sistema complejo que nos puede dar ese mensaje, ¿no? Pero al mismo tiempo podemos volvernos un poco vagos, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar ese equilibrio entre escuchar al cuerpo y al mismo tiempo hacer ese esfuerzo que a veces requiere levantarse del sofá o de la cama para salir a entrenar? No sé si pues, muy buena pregunta, y aquí yo creo que la clave está en la individualización, ¿no? En entender que no todo el mundo es igual, ni a nivel físico ni a nivel psicológico. Por ejemplo, me habla de Marcos, que bueno, por supuesto que es un referente, pero es verdad que muchos de sus mensajes, o la gente que recibe sus mensajes, pues suele ser gente
más sedentaria o desde luego no con la capacidad de hacer ejercicio que tiene un ciclista, ¿no? Y, o sea, esto de entrenar sin ganas, igual a un ciclista puede ser lo peor que le digas porque ya, o sea, somos personas muy proactivas, ¿no? Muy agonistas, deseantes de trabajar un poco más que los demás, ¿no? Por lo menos a los ciclistas que más, digamos, de más alto nivel o los que llevan mucho tiempo. Entonces, en cambio sí que entiendo que una persona que también tengo, claro, a un amigo, una persona sedentaria, que siempre encuentra la excusa para no entrenar, hay que decirle, entrena sin ganas, ¿no? Igual que, por ejemplo, o sea, una dieta cetogénica creo que puede ser muy buena para una persona sedentaria, pero no para un ciclista que haga 20 o 25 horas de bicicleta a la semana, ¿no? Entonces, depende de la persona a la que se dirija el mensaje, vamos a decir una cosa u otra. Puede llegar el punto en el que alguien diga que no entrena nunca, ¿no? Eso por estar cansado. Pero bueno, no lo veo tanto problema. A ver, hombre, si no entrena nunca, por supuesto que sí, ¿no? Pero no suele ser un problema en los ciclistas. Y desde luego, cuando tomamos decisiones, por ejemplo, en la incertidumbre de no saber si tenemos que entrenar o si sí, ¿no? Siempre suele ser mejor pecar de prudente, porque al final es un riesgo asimétrico, ¿no? Si pecamos de prudente y nos quedamos cortos, no pasa nada. Al día siguiente podemos entrenar más. Pero si nos pasamos, ya no podemos volver atrás, ¿no? Ya la hemos cagado. No podemos al día siguiente decir, ya, bueno, el día siguiente no entreno. Hombre, si es un poco, a veces sí, pero sí, cuando te pasa mucho ya no puedes volver atrás, ¿no? Entonces, claro. Bueno, creo que no es tan problemático. Está buena la reflexión del riesgo asimétrico, porque es cierto que el riesgo de sobreentrenarse, que tiene consecuencias mucho peores a no entrenar un día, ¿no? Cuando uno está en buen ritmo, ¿no? Está bueno. En el entrenamiento, digamos, bueno, se usa mucho, digamos, tanto en cultura popular como en entrenamiento y en otras cosas se usa mucho la ley de Pareto, ¿no? Esto bueno, cómo hay un 20% de las cosas que hacemos que nos aportan el 80% del beneficio, ¿no? Y después el otro 20% del beneficio tendríamos que hacer muchísimas más cosas porque ya la ganancia pasa a ser mucho más marginal y mucho más difícil de conseguir, ¿no? Para ti, ¿cuál sería ese 20% de cosas en las que hay que focalizarse para conseguir ese 80% de beneficio? Teniendo en cuenta todo esto que hemos hablado hoy, ¿no? O sea, la parte psicológica, mental, de disfrute y, por supuesto, también la de las cargas, la del entrenamiento en sí, etcétera. Vale, bueno, pues por ceñirnos a pocas cosas, yo diría que el 20% que te da el 80% o incluso el 10% que te da el 90% es un control correcto de la dosis de entrenamiento adecuada a lo que necesitas en cada momento, o sea, dar la dosis que te haga mejorar, pero sin pasarte, ¿vale? Y, por otro lado, la polarización correcta de los entrenamientos, o sea, dar esa dosis, digamos, a los tiempos adecuados, ¿no? O de la forma adecuada, o sea, dando días con muy alta dosis y días de recuperación, ¿no? O sea, alternando entre generar un daño al organismo, que le haga al organismo tener que mejorar y recuperarse, y entre esos días que dejemos que este organismo recupere, genere esas adaptaciones y esté fresco para volver a darle esta dosis de veneno que es el entrenamiento para mejorar. O sea, eso yo creo que es la clave. Luego hay un montón de cosas que son importantes, ¿vale? Pero, o sea, el 100% es control de la dosis correcta de entrenamiento para el deportista para cada momento y de la forma más adecuada. Claro, cuando tú hablas del daño, que es una palabra que muchas veces parece negativa, está bueno entenderla desde el punto de vista de la antifragilidad, este concepto, ¿no? que tanto nos gusta, por lo que habíamos hablado antes, que es un concepto de un filósofo que se llama Taleb, que también lo pondremos en las notas, porque si nos ponemos a explicar aquí la antifragilidad, estaremos 3 horas, pero básicamente, resumiendo, implica que un daño en las dosis correctas nos hace siempre hacernos más fuertes, ¿no? Al final un poco eso resumiéndolo. Ese daño significa, digamos, siempre un entrenamiento que sea potente, digamos, ¿no? De la manera que sea en series, sea fuerza, sea lo que sea. ¿Qué ejemplo nos podrías dar de ese entrenamiento más fuerte, más que va en busca de nuevas adaptaciones? Bueno, pues lo que tenemos que tener claro es que para conseguir mejorar tenemos que dar una dosis, ¿vale? Un estímulo que sea, pues, cercano, ¿vale? No tiene que ser al límite,
pero cercano a nuestro límite, ¿vale? Que nos genere pues un daño, como digo, o sea, el daño es Exacto. que nos ponga contra las cuerdas para que, digamos, se lancen esos mecanismos de fortalecimiento para prevenir que en la siguiente vez que ocurra este daño, pues nos genere, o este estrés nos genere tanto daño, ¿no? Entonces, como ejemplo, ¿cómo te lo podría poner? Pues Un entrenamiento de series, por ejemplo, es de este tipo. sí, pero depende de cómo sean las series. Claro. O sea, es que al final... Sí, es muy individualizado, ¿no? Si tú quieres mejorar, o sea, no se trata de hacer series, porque es que cuando hacemos series tenemos que decir cuál es el objetivo de esta serie, ¿no? Generar estrés en este sistema, ¿no? O en esta capacidad, vale. Pero generar estrés, pues, a mí, por ejemplo, creo que la mejor forma de medir que estamos generando el estrés adecuado es que la percepción de esfuerzo, o sea, el grado de sufrimiento que estamos teniendo, o el grado de percepción de esfuerzo que estamos teniendo sea muy alto, o sea, de un 9 o un 10 sobre 10. Eso implica que nuestra carga interna está siendo muy alta. Al final, la percepción de esfuerzo es una medida, la mejor medida que hay, de la carga interna. Y la carga interna es la que nos hace mejorar, ¿vale? Digamos que la serie, la potencia, ¿vale? O la velocidad a la que la hagamos, sería una medida de carga externa, ¿vale? Del trabajo que realizamos, pero ese trabajo nos puede suponer mucho esfuerzo o poco esfuerzo, ¿no? Claro. Bueno, pues no es el trabajo que realizamos, sino el esfuerzo que a nosotros nos supone realizar este trabajo el que nos hace mejorar. Entonces, no sé, para intentar responder a tu pregunta, pues siempre la forma de mejorar son entrenamientos que su percepción de esfuerzo global del entrenamiento pues sea de 9, 10 o mínimo un 8, ¿vale? Un 8 sobre 10, o sea, entrenamientos que nos cansen y nos hagan esforzarnos mucho. Si no, no está siendo entrenamiento de mejora, eso seguro. De los que te acuerdas, un entrenamiento de los que te acuerdas. Eso. Vale. Y luego el otro, cuando hablas de polarización, el otro son entrenamientos que si usaríamos esta escala estarían más cerca del 5, digamos, ¿no? Bueno, más cerca incluso del 1. Del 1, vale. Ah, mira. Vale, perfecto. Genial. Bien. Bueno, hemos paseado por muchos temas. ¿Alguna cosa que nos hayamos dejado que te parezca importante comentar? Pues la verdad que podríamos hablar de casi todo. Mucho, pero bueno, sí, de casi todo podríamos hacer Bueno, esto nos da excusa para hacer otra entrevista de aquí a un tiempo. a ver un poco qué dice la gente, pero creo que los temas globales y sobre los que tú más divulgas y yo creo que tienes una mirada muy interesante y muy nueva en esto, creo que lo hemos tratado todos. A mí me parece como mensaje general y te pido si nos puedes comentar, digamos, cuál sería como tu consejo en general, digamos, ¿no? Cuando nos planteamos estos entrenamientos, si bien, como yo te había comentado antes de empezar a grabar, la mayoría de la gente que nos escucha viene del descenso o del enduro, que son disciplinas en donde la parte aeróbica es súper importante, y también una parte anaeróbica muy importante y también de técnica, por supuesto. Pero en general, digamos, cuando entrenamos, ¿no? Como entrenamiento en general, ¿cuál crees que son para ti los puntos que no nos podemos olvidar o que nos tenemos que focalizar a la hora de pensar o una temporada nueva o la próxima carrera o estas cosas? A nivel de entrenamiento, la verdad que son deportes totalmente diferentes, aunque se hagan con la bici. Exacto. Y no tiene sentido tratar de copiar los modelos de programación o de periodización que se hacen en el ciclismo de carretera o incluso en el cross country, porque... Exacto. Ya te digo, yo creo que en enduro, en descenso, pues mucho más trabajo de fuerza máxima, de explosividad, de potencia, de isometría en tronco y brazos. Exacto. Bueno, realizar bajadas. Entonces, en entrenamiento quizás no me metería en nada, pero sí, no sé, quizá un consejo que valga para todo el mundo y al final que casa muy bien con esta charla, es que sean capaces de escucharse de forma aséptica, o sea, que por un lado que escuchen sus sensaciones y no que actúen en base a sus pensamientos, a sus miedos, sino que sabiendo lo que sienten, tomen una decisión racional sobre el entrenamiento que tienen que hacer y que sepan que el entrenamiento o el proceso, ya no solo el entrenamiento, sino el deporte, tiene que ser divertido y fácil. O sea, si estamos siempre luchando contra nosotros, contra las condiciones, contra las circunstancias, contra nuestras sensaciones, contra nuestros deseos,
seguro que nos estamos equivocando. Seguro. ¿Vale? Tiene que fluir. Qué bueno. Buenísimo. Muy bueno, Manu, muy bueno. Bueno, para terminar, cuéntanos dónde te encontramos, dónde podemos saber más de ti, dónde te podemos seguir. Bueno, pues al que le guste me puede seguir en el podcast que se llama Ciclismo Evolutivo. Y luego, pues también, como tú has dicho antes, tengo la página web de msa.training y otra donde tenemos formaciones sobre entrenamiento, ¿no? Ya sea para entrenadores o para personas que se quieran autoentrenar, donde hablamos, pues, o profundizamos mucho más en muchas de las cosas que hoy hemos tratado en este podcast, que se llama ciclismoevolutivo.com. Genial, buenísimo. Yo lo recomiendo mucho, como conté al principio del podcast, lo sigo a Manu hace, más de un año, casi 2, y la verdad que he aprendido mucho. Aparte, son esas cosas que a mí me ha pasado mucho, que eran cosas que a mí siempre me daban vuelta en la cabeza, pero cuando iba a leer no las encontraba, ¿no? Y era como, bueno, yo estoy loco, ¿será que yo pienso raro, no? Y cuando he empezado tanto a seguirte a ti como a leer los artículos que tú recomiendas, que recomiendas cosas muy, muy interesantes, empezó a encontrar que no era el único loco. Esto pasa mucho cuando uno se mete en internet y que realmente todo esto que hablamos, ¿no? O sea, la mente por una parte, todos los otros factores que no son solamente los objetivos que medimos, influyen muchísimo en nuestro entrenamiento y al final en nuestro rendimiento y en el disfrute en la bici. Así que yo también lo recomiendo fuertemente que lo sigan a Manu y espero que les haya gustado esta entrevista. Así que bueno, Manu, muchas gracias de nuevo, muchas gracias por tu disposición. Sigue así, que estamos muy, muy contentos de lo que te seguimos con tu contenido, con el contenido que generas. Y bueno, nada más que despedirte. Bueno, pues muchas gracias a ti, Mariano, por la oportunidad y nada, te deseo que sigas mucho tiempo con tu podcast. Bueno, muchas gracias. Un placer. Hasta Un luego. placer. Bicycle. Bueno, Chicken Liners, espero que el capítulo les haya gustado. Yo me lo paso muy bien, ya saben que son temas que me apasionan y creo que Manu es un gran referente de este tema y que vale la pena seguirlo en sus redes sociales, escuchar su podcast porque el contenido que genera es muy, muy bueno. Si bien no es específico de enduro y de DH, que es lo que tratamos más en el podcast, al final todos damos pedales y para llegar arriba hay que pedalear y cuanto más frescos estamos, más disfrutamos de la ruta. Así que síganlo a Manu, escuchen su podcast, lean su blog, que seguro le van a sacar mucho provecho. Manu, de nuevo agradecerte por venir. Ha sido un honor que estés en este podcast, que yo soy seguidor tuyo hace mucho tiempo. Así que gracias de nuevo. Y como siempre, lo último, pedirles un favor. Como siempre, que nos den like en donde nos vean, sea Instagram, Spotify, Apple Podcast, que nos dejen una reseña o nos den estrellitas, que se suscriban, todo eso nos ayuda muchísimo. Si les gusta algún capítulo en especial, compartir historias o compartir en vuestro Instagram, también nos ayuda mucho a que más gente nos conozca y seamos más Chicken Liners. Así que nada, como siempre, gracias por estar ahí, un abrazo, pedal y mucho gas. Bicycle.